usted tiene que alcanzar un grado de madurez, hermano. Porque muchas veces le preguntamos a la persona, incluso dentro del Evangelio, que estamos hablando en la rama cristiana, hermano, ¿cómo te sientes tú? Yo me siento bien, todo fino, todo bien, a mí me va bien, y sabiendo que están pasando por problemas, sabiendo que están pasando por dificultades, sabiendo que están pasando por necesidades, sabiendo que tienen el brazo hinchado, sabiendo que le duele el riñón, sabiendo que le duelen muchas cosas, y usted le pregunta y no aceptan esa realidad. O sea, yo vivo en un evangelio, vuelvo y repito, muy lejos de lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer de que en esta humanidad a nosotros nos van a venir problemas, nos van a venir dificultades, pero la gran verdad es, por encima de esa realidad, hay una gran verdad de que Dios está con nosotros, de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a fortalecer, de que Dios va a ser nuestra ayuda. Esa es la gran verdad que nosotros tenemos que creer. Y muchas veces nosotros, hermanos, vuelvo y repito, todo nos va bien, pero resulta que estas vicisitudes, todos estos problemas, todas estas dificultades que nos acontecen en nuestra vida y le acontecen a los hermanos de todo el mundo, como dijo Pedro, no sorprendáis del fuego de la prueba, como que si nosotros solos estuviese pasando, sabiendo que muchos cristianos también van padeciendo, por lo menos ahorita que estamos en esta actualidad de este mes de noviembre, de este mes de octubre, lo que sucedió con los hermanos que están en Tejería. ¿Qué sucedía con ellos? No son espirituales los hermanos. Un pastor me dijeron a mí que toda su casa y todos ellos fueron arrastrados. ¿Qué quieren decir algunos? ¿Que estaban mal con Dios? ¿Qué podemos decir? No, ese pastor no tenía a Dios. No, hermano. No, son acontecimientos que pasan también para probarnos a nosotros, para ver qué nosotros decimos, qué nosotros hablamos. Porque todo este proceso, hermano, en esta vida, después que usted conoce al Señor, eso lo va a llevar a un grado de madurez para que usted crezca espiritualmente. Todo es para probarnos y para crecer. El crecimiento espiritual, de ahí vamos a hablar ahorita, lo que es la madurez espiritual, el crecimiento espiritual. Que tiene que haber un crecimiento espiritual en la vida de los creyentes. Hay personas que se preguntan, hermano, ¿cómo yo sé si han sido de nuevo? Bueno, una persona que quiera saber cómo ha nacido de nuevo, tiene que ver el proceso del crecimiento. Si saliste, si fuiste, si eres una nueva criatura. ¿Y cuántos años tienes en el Evangelio? Porque también las enseñanzas erradas nos detienen. Yo se lo decía, hermano, en estos días. Enseñanzas erradas nos detienen en nuestro proceso de crecimiento. ¿Ves? Por lo menos los 3 puntos que le di. Si eres espiritual, no te van a venir problemas. Eso detiene el crecimiento, eso decepciona. Pero cuando le vienen los problemas, dicen, oye, ¿será que Dios no está conmigo? ¿Será que no soy de Dios? No, hermano. No crea eso. Los problemas no van a venir, los problemas son una realidad. Pero Cristo está por encima de los problemas. Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, como que si algo extraño estuviese aconteciendo, sabiendo que esa prueba que te está sucediendo, esa prueba va a producir fe, y esa fe va a producir crecimiento. Tiene que haber crecimiento espiritual, hermano. Entonces vuelvo y le repito, ¿cómo sé yo que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé que yo he avanzado? Porque tiene que tener un crecimiento. O sea, yo en esta oportunidad lo decía, no puede ser que yo sea el mismo creyente, con enseñanza errada sí duré, pero no puede ser que yo sea el mismo creyente hace 4 años, hace 5 años, que las cosas que yo hacía hace 4 años yo todavía las realice. No, tenemos que ir creciendo y tenemos que ir madurando. De ahí de lo que el apóstol está hablando de la madurez espiritual. En el libro de los Hebreos donde leímos, capítulo 5, el apóstol está diciendo eso. Es necesario que yo le vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Y yo le dije a ustedes al principio que en Venezuela, más que todo en Venezuela, oye, da dolor decirlo. Yo sé que muchos hermanos se van a ofender, pero da dolor decirlo. Pareciera que tenemos que enseñarle a los hermanos los primeros rudimentos. Hay pastores que hay que mandarlos para catecúmenos. Hay líderes evangelistas que hay que mandarlos para catecúmenos, para las primeras enseñanzas, para que le den los primeros rudimentos. ¿Por qué? Hermano Array, ¿por qué usted dice eso? Porque han cambiado, hermano. Han cambiado el evangelio. Están predicando un evangelio distinto. Y eso no nos sorprende porque en el libro de Gálatas está, en el capítulo 1, en el verso 6 en adelante, él lo dice. No que haya otro evangelio, sino que hay muchos que lo pervierten. Y esa perversión
de la verdadera esencia del Evangelio, hace que haya muchas personas inmaduras, hermano. Eso se ve en Venezuela, eso se ve en los barrios, eso se ve que todo el mundo es cristiano, son cristianos, pero no, se ven pequeñitos espiritualmente. Son como los árboles. Yo tengo un tema, ahora lo vayamos a predicar. Son árboles bonsai. Esos arbolitos pequeñitos que sacan en Japón. No arbolitos pequeñitos, que ellos tienen un método. Ellos parece que agarran el árbol cuando está en su prematuro y le sacan la raíz principal. Las raíces principales las quitan y lo siembran. Y entonces eso va a tener un crecimiento, pero no tiene un crecimiento verdadero. Crecen, son puros bonsai. Y Dios me perdona la comparación, pero hay iglesias que están llenas de gente que son bonsai. Son chiquiticos, tienen años en el Evangelio, pero no han crecido. Están chiquiticos. ¿Sabe por qué están chiquiticos? Porque no tienen la verdadera raíz. No, hay una palabra, osmosis. Osmosis. Hay una palabra muy buena que se llama osmosis, que es injertar, que es penetración, que es invadir. ¿Ve? Cuando la verdadera Evangelio, cuando Cristo no te invade, cuando Cristo no penetra en tu corazón no hay un verdadero crecimiento. Hermano, en Venezuela lo estamos viendo nosotros, congregaciones llenas, pero de personas que parecen arbolitos bonsai. Ellos no han crecido para nada. Ellos lo que muchas veces se ve es la emoción y no se le ve un crecimiento, no se le ve un avance, no se ve un cambio en la persona. ¿Ve? Porque están viviendo un evangelio superficial, un evangelio nuevo, un evangelio moderno. ¿Ve? Y no alcanzan lo que dice el apóstol, no alcanzan un grado de madurez. El apóstol lo que quiere es que nosotros, por lo menos nosotros tenemos nuestros hijos. Vamos a lo que es la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? Por lo menos los que tenemos hijos. Por lo menos en la casa nosotros, cuando estaba el pastor, estaba mi papá, estaba mi mamá, que estábamos pequeños, nosotros éramos 11. Éramos nosotros. Todos pequeñitos. Cada uno tenía su carácter, cada uno tenía su personalidad, cada uno tenía su emoción y su cuestión. Al grado que fuimos creciendo, entonces se fue llevando. Ya 22 minutos, si quiere grabemos unos 2 o 3, pero de 22 minutos diferentes. Este es un país que dejamos las preguntas para que ellos las hagan, para ver qué. Entonces tenemos en ese grado de madurez, lo ponemos en comparación con los niños en el hogar. Y usted ve cómo los niños se desarrollan, cómo los niños crecen, y cómo los niños su carácter, ¿ve? La niña que tenía 4 o 5 años y ahora tiene 11, tiene 12, y usted ve que va cambiando. Incluso hasta el cuerpo le va cambiando. Hay una transformación. El padre se da cuenta de que está madurando, está creciendo. Ya no es la misma persona, ya no es la misma niña. Así en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, nosotros tenemos que tener un grado de madurez, lo que es la madurez espiritual. Un crecimiento, un avance. ¿Para qué? Para nosotros manifestar lo que la palabra nos enseña. De que nosotros, de una o de otra manera, nosotros tenemos que tener, no deberíamos ser niños espirituales, llevados por cualquier viento de doctrina, llevados por los pensamientos, llevados por la carne, llevados por las emociones. Ya deberíamos nosotros de tener algún grado de solidez, de una madurez espiritual, un crecimiento. Por eso que la Biblia lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Para qué? Para que la persona, en medio de este camino, la persona tiene que alcanzar un grado de madurez. La persona tiene que ser madura. Una vez el pastor decía, hay hermanos que parece que hay que agarrarlo y ponerlo con periódico y ponerlo con carburo. ¿Para qué? Para que maduren. Porque tienen años. Hay personas que llegan a viejos en el evangelio, pero no maduran, hermano, no crecen. Que es el propósito que estamos diciendo. El apóstol quería era que la persona crecieran espiritualmente, fueran maduros espiritualmente, que hubiera, como se dice, un avance espiritualmente en la vida de ellos y que no hubieran esos conceptos errados que nosotros muchas veces estamos viendo dentro de este evangelio que se está predicando hoy en día, dentro de esas verdades livianas que muchas veces nos quieren transmitir y nos quieren decir, para que nosotros muchas veces nuestro proceso espiritual, nuestro avance, no tenga una eficacia y no tenga un valor verdadero, un valor espiritual. Entonces nosotros, amados, de una u otra manera, vuelvo y repito, de una u otra manera,
esto que estamos iniciando de nuevo, quisiéramos que usted compartiera con nosotros, quisiéramos que usted, gloria al Señor, si usted tiene una pregunta, usted puede hacerla. Y usted me dirá, hermano Array, pero ¿de qué capítulo? ¿De la Biblia? No, si me está en la Biblia, hágala. Si usted la ve en la Biblia, que si usted de Génesis y Apocalipsis, usted la hace. Si nosotros tenemos la respuesta, la damos. Si no, nosotros indagamos como buenos investigadores biblistas y entonces se la hacemos llegar. Pero sí quisiéramos que ustedes compartieran con nosotros, todos esos hermanos que nos conocen, compartieran con nosotros. Y en cualquier momento también habíamos transmitido esta idea de que íbamos a hacer una escuela bíblica. Donde vamos a tomar temas y donde vamos nosotros a tratar por todos los medios de ayudar a esos hermanos que son maestros, esos hermanos que están comenzando, esos hermanos que son evangelistas, esos hermanos que están buscando temas, están buscando títulos. En medio de todo esto, hermano, todo va a ser de bendición. Vuelvo y repito, lo que tenemos que hacer es perseverar, lo que tenemos que hacer es continuar, lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, es tratar de crecer, trate de crecer espiritualmente, trate de crecer, trate de anhelar los dones espirituales, trate, gloria al Señor, de una u otra forma de que haya un grado de madurez en su vida. No se compare con otro, no se compare con su esposo, no se compare con el hermano que tiene 20 años, no. Esa es una falacia y una mentira que ha surgido, que porque las personas no avanzaron ellos, entonces los otros no pueden avanzar. Si yo tengo 20 años luchando, no, el evangelio no es de lucha, tenemos lucha contra el diablo, que el Señor lo reprenda. La lucha contra nosotros es contra el diablo. Yo dice usted que muchas veces también queríamos transmitir esto, antes de finalizar, queríamos transmitir esto. Que una verdad, ¿entiendes que usted es como un hermano? El hermano me porfió y le dice, hermano, pero es lo que dice la Biblia, no es lo que digamos nosotros. A mí me enseñaron, hermano Ray, yo estaba batallando con la carne. Yo estaba batallando con la carne. Yo dije, yo batallaba con la carne, pues. Yo batallando contra la carne. Cuando digo la carne es el pecado, la vieja naturaleza. ¿Ves? Porque usted sabe que en la Biblia lo hemos enseñado, hermano, y queremos transmitirlo en esta tarde antes de finalizar, de que el término carne está en 3 sentidos, usted tiene que saberlo. Tener el sentido físico, tener el sentido humano y tener el sentido que habla el apóstol Pablo, la naturaleza caída, el hombre. Hermano Ray cuando dice, algunos se circuncidan. Esto es en la carne, está hablando de lo físico. Libro de los Romanos capítulo 9, verso 5. Libro de Romanos capítulo 1, verso 3. Dice que Jesús es hijo de David según la carne. Cualquiera agarra el texto así, por eso es que tenemos que tener cuidado. Y dice, hermano, pero si vino en la carne, vino en pecado. Porque el término carne es pecado, no, pero todos no son, los 3 términos hay que saberlos nosotros conjugar a la luz del texto y del contexto. Entonces cuando los judíos se circuncidaban y querían que se circuncidaban los hermanos gentiles, está hablando del cuerpo físico, está hablando de la carne, del prepucio, está hablando. Cuando dice que Jesús es hijo de David, y que los israelitas son hijos de Abraham según la carne, está hablando de lo humano, de la naturaleza humana. Y cuando Pablo dice que tenemos que batallar y que tenemos que librarnos, y que tenemos que despojarnos de este viejo hombre, está hablando de la naturaleza pecaminosa, de lo caído. O sea, yo le pediría decir a usted, estas dos todavía las mantenemos. Si alguno de ustedes quiere preguntar, usted pregunta, bueno, pastor, maestro, estas dos las tenemos, porque humanos somos, o no, somos extraterrestres, somos humanos, nos cansamos, nos da hambre, nos debilitamos, nos vienen pensamientos, nos vienen tentaciones. ¿A dónde le viene? A lo humano, a lo humano. En lo físico lo mantenemos con lo humano, pero este término que está aquí, que es el término pecado, que es el término naturaleza caída, la Biblia dice que está muerto, la Biblia dice que está crucificado, la Biblia dice que cuando usted llegó a Cristo, ya esto no está, ya esto tiene que despojarse, ya esto tiene que quitarse. ¿Ve? Entonces me dicen a mí, no hermano David, usted todavía está peleando con el viejo hombre. Usted todavía pelea con el viejo hombre. No, pero la Biblia no dice eso. Ahora vamos a hacer en vertical. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que es el espíritu que se opone contra el pecado, contra la naturaleza pecadora, para que el creyente no haga lo que le conviene. Eso es lo que dice Gálatas. El espíritu pelea con la carne. El espíritu pelea con la carne.
El espíritu pelea contra el pecado. El espíritu pelea contra la naturaleza caída. El espíritu pelea contra todas las concupiscencias y todas las lascivias y todos los malos pensamientos. Es el espíritu el que pelea para que el creyente haga lo que le conviene. El creyente está en el medio, hermano, lo que dice la Biblia. El que nació de nuevo está en el medio. Y entonces el espíritu pelea contra la carne, dice Gálatas. Contra la carne. ¿Con qué tipo de carne? Contra el pecado. Contra el pecado, para que el creyente que nació de nuevo, que está aquí, no haga lo que le conviene. Entonces, eso es un concepto que nosotros deberíamos sacar de nuestra mente, que nos han transmitido y ha venido, y lo puede haber enseñado el hermano que predicó, que llenaba los concilios, que llenaba los hocicos, que sí, puede haberlo dicho. Pero nosotros, los que estamos hablando, nosotros vamos a creer lo que dice la palabra. Lea el libro de Gálatas capítulo 5. Del verso 17 en adelante. Y ahí usted va a ver que esta verdad que le estoy transmitiendo está ahí. Ahí lo dice. El espíritu batalla contra la carne, contra la naturaleza caída, contra el pecado, contra el que está muerto, para que el creyente no haga lo que le conviene. Y en el libro de Romanos capítulo 6, verso 6 también lo dice. No haga lo que quiere, sino lo que le conviene. Exactamente. Exactamente. Esa es la palabra. Como dice, para que no hagáis lo que quiere, sino lo que le conviene a uno de los dos. Entonces usted tiene, ahí donde entra lo que estamos diciendo, y me gusta la palabra que está aquí. Me gusta la palabra, voy a finalizar con esto porque dice que los que han alcanzado madurez y los que son maduros tienen el discernimiento sobre el bien y el mal. Tienen discernimiento, saben discernir, saben visualizar lo que es malo y lo que es bueno, saben visualizarlo. ¿Por qué? Porque hay creyentes que no tienen ese discernimiento. Se dejan llevar por las emociones, se dejan llevar por la naturaleza pecaminosa, se dejan llevar por lo esto, y entonces no alcanzan un grado de madurez. Yo se lo confieso, hermano, muchos de los tropiezos que yo tuve fue por esa enseñanza. No, hermano, el hombre viejo está ahí vivo todavía. No, hermano, el hombre viejo está ahí. No, hermano, el hombre viejo lo cargamos todavía para arriba y para abajo. Ese nunca se va a ir el hombre viejo. No, el que no se va a ir es del tercero, el humano, hasta que se muera. El humano, lo humano. Pero cuando Pablo habla de la carne con su lascivia, con sus pecados, con sus fornicaciones, con sus adulterios, con su homosexualismo, con su lesbianismo, con su ladronismo, con sus malas palabras, con sus malos pensamientos, está hablando de sus pecados. Eso está muerto en la vida del creyente. Por eso es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿En qué sentido? En este. No se le olvide los tres términos de carne. Son tres términos que están en la Biblia de la palabra carne, y usted tiene que saberlo descifrar, usted tiene que saberlo encontrar, usted tiene que preguntarle a su pastor, usted tiene que preguntarle a su maestro de escuela dominical. Esto que estamos tratando, usted tiene que preguntarle. Mire, un hermano enseñó de que el término carne en la Biblia está en tres sentidos, y ellos le van a decir, búscamelo por la Biblia, y usted se lo va a buscar por la Biblia, y ellos se lo van a explicar por la Biblia, porque ellos deberían de saberlo, para que no haya tanta confusión dentro de las congregaciones. Humanos somos, y nos cansamos, porque Cristo también estuvo cansado, Cristo se cansó, Cristo durmió, Cristo tuvo hambre. ¿Y por eso fue pecador? No. Siempre lo he enseñado. ¿Comer es pecado? No, pecado. Pero la glotonería es pecado. ¿Que un hombre y una mujer se casen y estén en santo matrimonio es pecado? No. Pero que una mujer esté con una mujer sí es pecado. Que un hombre esté con un hombre sí es pecado. Que estén ilícitamente un hombre y una mujer relacionados en adulterio, en fornicación, en lascivia, sí es pecado. O sea, el pecado está en todos esos achaques de esa vieja naturaleza que viene a nosotros, amados. Eso también tenemos que saberlo descifrar para alcanzar un grado de madurez, para que nosotros seamos maduros. Hay hermanos batallando. No batalle, hermano. No batalle. Déjese el Espíritu va a batallar. Entréguese a las cosas espirituales. Entréguese a la palabra, créale a la palabra. Créale lo que está escrito en la palabra. No se crea en usted mismo. Crea lo que está en la palabra. A su experiencia no se crea. Crea lo que está escrito en la palabra. Lo que la palabra le indique, eso es lo que usted va a creer. Para que usted vea que usted va a alcanzar un grado de madurez. Usted tiene que tener perseverancia, hermano. Perseverancia en medio de las adversidades. Hubieron adversidades del 2015
al 2020, que dejaron a muchos cristianos trastornados, que dejaron a muchos cristianos malos. Muchos cristianos se suicidaron espiritualmente, muchos pastores dejaron la obra, muchos pastores dejaron las iglesias, la dejaron con las mujeres. Y uno preguntaba por el pastor, ¿dónde está el pastor? No, él se fue para Nicaragua, se fue para Colombia, se fue para Panamá. Y la congregación, no, la congregación se la dejó a la esposa. Sí, un grado de inmadurez. Un grado de inmadurez. Fueron inmaduros. Y tienen que tener cuidado, hermano. Porque todo eso nos lleva a que nosotros muchas veces vivamos vidas amargas, vidas llenas de amargura. Hay personas que no están gozando del Evangelio, no tienen la vida abundante. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si la mente no me es infiel, en el libro de Juan capítulo 10, verso 10, por ahí está. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muchas veces no tenemos vida abundante. Tenemos una vida pésima, una vida pobre, una vida desdichada. Tanto que muchas veces los inconversos se ven más felices que nosotros. Tanto que los inconversos muchas veces se ven más alegres que nosotros. Muchas veces las personas que no tienen a Dios pareciera que gozaran de una vida abundante más que nosotros. ¿Por qué? Porque el rostro de ellos refleja algo que muchas veces nosotros no reflejamos y nosotros tenemos a Dios. Si nosotros tenemos algo que ellos no tienen, ¿por qué nosotros reflejamos ese grado de inmadurez, hermano, hermana, joven? ¿Por qué nosotros reflejamos eso? Entonces que dejamos este pensamiento hasta aquí, hermano. Un pensamiento bastante largo sobre la madurez y la perseverancia. Pero vamos a seguir. Le pido la oración, hermano, para que sea Dios el que nos dé el tiempo, para que sea Dios el que nos dé la oportunidad, nos dé el espacio y también nos permita que nosotros podamos subir esta enseñanza. Necesitamos su apoyo, necesitamos las preguntas. Necesitamos que usted pregunte. Un hermano me dio una oportunidad, hermano Ray, si son intencionales. Bueno, yo lo dije en una escuela dominical en estos días. Si son intencionales, mejor. Hágalo intencional. Hágalo. Si usted la tiene de hace años, hágala. Y si es intencional, mejor, porque viene con una intención. Claro, no con intención mala, ¿no? Porque cuando decimos intencional, puede haber una intención buena. Una intención de edificación. Una intención, pero hágala. Hágala. Si son casiosas, hágala. De todas maneras aquí estamos con ese propósito, no nos vamos a ofender, no nos vamos a poner bravos, vamos a tratar por medio de la palabra de Dios transmitir. Vamos a orar por esto, hermano, vamos a orar también por nuestro hermano que nos ayuda con la afirmación, gloria al Señor, para que tengamos el tiempo y tengamos el espacio, porque tenemos, verdad, vuelvo y repito, un gran número de enseñanzas que quisiéramos transmitir. Lo que son familiares de nosotros, los array, que también yo sé que nos van a escuchar bastante, usted sabe que tenemos un gran número de enseñanzas que hemos también recibido, que queremos transmitirla, y queremos que ustedes las oigan, gloria al Señor, esos familiares, los que conocen a nuestro hermano Genario García, los hermanos de la Viña del Señor, los hermanos del Sinaí, los hermanos de Dios Pentecostal, los hermanos del Movimiento Misionero Mundial, los hermanos de la Fiel que nos conocen, todos esos hermanos que nos conocen, gloria al Señor, en toda Venezuela, donde puedan ver estos familiares que tenemos por fuera. Trate de transmitir esta enseñanza que van a ser de bendición. Óigala, atesórela, gloria al Señor, y no seamos oidores olvidadizos. El problema que tuvieron los hermanos para no alcanzar una madurez espiritual fue porque se hicieron tardos para oír. No que no oyeron, sino que oyeron y no practicaron la palabra. Cuando una persona oye y no practica la palabra, es una persona inmadura. Cuando tú oyes, lee, busca la palabra, la cata, la vive, permite que haga una osmosis, como dijimos, dentro de nosotros, una penetración, una inyección dentro de nosotros, entonces esa palabra, cuando vengan las adversidades, esa palabra va a fluir, esa palabra va a salir. Usted tiene que conocer la palabra, usted tiene que alimentarse de la palabra, usted tiene que comer de la palabra, hermano, porque la palabra es la que lo va a hacer renacer para la vida eterna. Siendo renacido por la palabra, dice el apóstol, siendo renacido por la palabra te va a hacer renacer, la palabra te va a madurar. ¿Por qué ellos fueron inmaduros? Porque fueron tardos por oír, no que no oyeron, sino que fueron tardos por oír. Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos. Y si usted me preguntara bien esta tarde, hermano Ray, para yo alcanzar un grado de madurez, yo le dijera, lea el libro de Santiago. En el libro de Santiago está, sea hacedores de la palabra, es lo que quiere decir el libro de los Hebreos. En el capítulo 5, el versículo que leemos, que hemos leído, ahí lo que quiere decir es eso. Sea hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, engañados a vosotros mismos.
No nos engañemos a nosotros mismos, vamos a ser hacedores de la palabra. Si tenemos la palabra, vamos a creerla, vamos a vivirla y eso nos va a hacer crecer. Eso. Porque hay mucha inmadurez, porque muchos cargan la Biblia, pero no la están acatando. Muchos tienen Biblia, muchos buscan libreta, muchos van de iglesia en iglesia, muchos buscan al profeta, le dicen, mira, pero hasta un profeta, y ellos van para ver qué Dios le dice, y Dios le habla, y pasan a la oración, y al siguiente día son los mismos niños. ¿Por qué? Porque no acatan la palabra, son oidores olvidadizos. La clave que está ahí dice, para que no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Estos hermanos que estaban en los hebreos, en ese tiempo, en los años 60, en los años 70, se hicieron tardo para oír. Se hicieron tardo para oír. Y nosotros tenemos que oír la palabra y hacerla. Santiago, se lo recomiendo. Sé, gloria al Señor, hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a nosotros mismos. Hermanos míos, Dios les bendiga. Ore por nosotros, que nosotros estaremos orando por ustedes para ver si Dios nos sigue dando la oportunidad y nos sigue dando el tiempo. Dios les bendiga. Esperamos su pregunta, esperamos su interrogante y esperamos que comparta con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.